Este video es mi presentación del coloquio del semestre 2022, que corresponde a mi segundo semestre en el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la disciplina Ciencia Política. Soy Alejandra González Guerrero, soy teórica del arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana y maestra en Estudios del Medio Oriente por el Colegio de México. Mi directora es la doctora Rosa María Denise Campillo y mi comité está compuesto por la doctora Ishita Banerjee y el doctor Moisés Garduño. Un brevísimo resumen de mi tema de investigación es, para empezar, mi investigación se centra en la República Islámica de Irán. Como saben, en 1939 hubo una revolución que culminó con el inicio o la imposición de la República Islámica. Entre muchas otras cosas, hay una particularidad, es que hay dos principales, digamos, cabezas en el régimen. El primero es el líder supremo, que no es por elección popular. El primero fue Khomeini y ahora está Khamenei, solo ha habido dos desde 1979, y el segundo es el presidente. Estas dos figuras, cada una tiene diferentes potencias e influencias en el devenir político del país. El Ejecutivo sí cambia, este es por elección popular cada 4 u 8 años porque hay reelección. Muchas de las políticas culturales y la delimitación del discurso en las representaciones artísticas dependen de la posición y formas políticas del presidente. Y bueno, mi investigación se centra en el cine de guerra, que es una representación de la guerra en Irak, que fue de 1980 a 1988. Comenzó cuando Saddam Hussein declara la guerra en contra de Irán y aseguró que en 15 días estaría en Teherán, pero es una guerra que duró 8 años y cuyo final fue un armisticio, no se firmó nunca la paz, y en el que las fronteras volvieron a ser las mismas, ¿no? Pero más allá del significado de la guerra, este fue un conflicto de 8 años, con el mayor uso de armas químicas desde la Primera Guerra Mundial. En la actualidad en el territorio iraní hay entre 12 y 16 millones de minas antipersonales sin desactivar. Las bombas, los morteros y las ausencias, los muertos aún se sufren en Irán y seguramente también en Irak. Fueron 8 años de guerra que tal vez nunca terminen por completo, 2 países destruidos, 2 millones de heridos y 1 millón de muertos. La guerra es real, más allá de la representación o el uso, la guerra fue y sigue siendo real. Pero bueno, ¿por qué hablar de cine de guerra? Primero, un tema muy importante es que hubo cierta censura o rechazo en la República Islámica, hablando en 1979, principios de los 80, en contra del cine, hasta que Khomeini declaró que no eran contrarios a la disciplina, sino a la decadencia que esta disciplina había significado durante la dinastía Pahlaví. Esto también se debe a que se dieron cuenta que el cine es una maravillosa herramienta de propaganda que se usó muchísimo durante la guerra y la islamización de la sociedad. Un ejemplo de esto es Reviat Tefat, que es más o menos como crónicas o narraciones de la victoria, que es un grupo de voluntarios que fue al frente durante la guerra a filmar lo que ahí sucedía para llevarlo a las pantallas de todo el país. Esto es una serie televisiva que se transmitió por televisión en todo el país y que trataba de llevar la realidad del frente a la sociedad. Entonces, ese es el inicio del cine de guerra como cine de propaganda. En la actualidad, los estudiosos del cine iraní aseguran que este es el único género en el que el régimen hace propaganda oficial directa, más allá de las delimitaciones que hay en todos los géneros y en todas las disciplinas. En el cine de guerra es el único donde realmente el régimen transmite sus discursos. Por ello me interesa analizarlo, porque justo en este género encuentro el discurso y la evolución del régimen ya sumamente digerido, y entonces cuando un cambio llega a este género es que ya sucedió en prácticamente todo, o sea, ya es un cambio establecido y ya
se puede ver esta evolución y por lo tanto, pues es el discurso del régimen concentrado. Y bueno, ¿por qué mujeres? Primero porque se suele pensar que la guerra es un espacio masculino de actividades masculinas y se obvia que hay mujeres en el frente con armas o con otras actividades como el personal médico. También se suele olvidar que las guerras no solo se viven en el frente ni solo las viven los soldados, ni se acaban con los armisticios. Toda la población se involucra de alguna forma con la guerra. El territorio entero se ve afectado y las consecuencias se mantienen por décadas después del armisticio. En el cine iraní las mujeres aparecieron muy tarde y al principio en el cine de guerra. Y al principio eran sumisas e incluso algunas ni siquiera hablaban, no había diálogos de algunas mujeres. Poco a poco han ido evolucionando para dejar de ser ese personaje idealizado y convertirse en seres reales que actúan y, en este género, viven activamente las consecuencias y las injusticias de la guerra. Parte fundamental para lograr estos cambios fue cuando las mujeres dejaron de ser solamente en el frente de la cámara, es decir, como actrices, y se colocaron detrás para ser directoras. Entonces, justo me interesa analizar esta evolución como reflejo de los cambios políticos, pues las políticas culturales, como ya mencioné, y de representación se ven afectadas por los discursos y posiciones políticas del Ejecutivo. Bueno, como desarrollaré mi tesis, este es el índice tentativo, obviamente es escueto porque voy iniciando, pero bueno, el marco teórico son estos 4 grupos de conceptos que evidentemente están relacionados y van a delimitar mi investigación. La primera línea es porque hablo de cine y por tanto hablo de representación, de una representación que necesita la formalización de un método de análisis e implica interpretación. La segunda es porque precisamente hablo de representación o representaciones de guerra. La tercera porque se trata de cine oficial y propaganda, entonces la idea de nación y nacionalismo están imbricadas. Y la última, pues a partir del resumen que acabo de hacer, estos conceptos son el centro de mi investigación. Este capítulo es sumamente importante, que aunque ya era parte de mi proyecto de investigación, a partir de las amenazas de guerra que hubo a principios de este año, me di cuenta que la idea de defensa y su uso político siguen muy presentes y se adaptan al contexto. Por eso es fundamental para mí profundizar en el tema y desentrañar las ideas en torno a este tema. Como estoy hablando de mujeres en la guerra, pues obviamente deben ser parte de este capítulo que, aunque buscaré en fuentes religiosas, no será un análisis teológico ni implicará otras formas de Islam, que no sea el chismo duodecimano, que es el que se practica en Irán. Bueno, esto es porque defensa sagrada es un término con base religiosa. Al principio se le llamó guerra impuesta a la guerra en Irak, pero después se cambió a defensa sagrada para darle un sentido religioso y porque se creyó que iba a impulsar la cohesión aún más en torno al evento. Entonces, en este capítulo trataré de explicar la ideología en torno a la guerra de la República Islámica de Irán. Este capítulo es el fin de toda la investigación, pues aquí dejaré los conceptos desarrollados con las representaciones y trataré de evidenciar los cambios y discursos políticos. Por ello, primero desarrollaré cada una de las figuras y la idea que en Irán tienen de esta, después haré un análisis puntual de cada filme. El análisis de cada filme incluirá 4 pasos, estos son los 4. El contextual será diegético y extradiegético, el formal solo será de escenas que seleccionaré porque me parezca que son importantes para la investigación. El discurso podrá incluir discursos políticos diegéticos o extradiegéticos en torno al filme, pero me concentraré en encontrar los palimpsestos de los discursos políticos. Por último, a partir de la información recabada en los 3 pasos anteriores y cruzando con los otros filmes del tema, trataré de dar el sentido del mundo a las películas, porque Edward Said define el worldliness como el sentido del mundo. Bueno, los filmes a analizar, los criterios de selección, primero es que sean filmes de guerra con mujeres protagonistas, lo cual me da un lapso de 1995 la primera a 2016 la última, y que la protagonista desempeñe alguno de los estereotipos estudiados, madre, hija o esposa. Este es el cuadro de madre, como recordarán el semestre pasado presenté pero ahora está más desarrollado. Son las 3 películas, 2 dirigidas por mujeres, 1 por hombres, y el periodo presidencial de cada uno de los filmes, los pósters de hija, 1 por hombre, 1 por mujer, y esposa, las 2 son dirigidas por hombres, los pósters de la película. Y bueno, los avances de este semestre me concentré en desarrollar la primera parte del marco teórico. Así se ve mi corpus. De las millones de opciones de teoría sobre representación, decidí partir de Regarding the Pain of Others de Susan Sontag porque se acerca a como yo entiendo el tema. Después seguí con Frames of War
de Judith Butler y The Civil Contract of Photography de Ariela Azoulay, que también parten de Sontag, y de ahí agregué Cámara lúcida de Bach y la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica de Benjamin, porque Butler y Azoulay recurren a ellos y porque son unos tremendos clásicos en torno a la representación. Y por último, decidí recurrir a Cine y lenguaje de Gil Olivo y las imágenes como texto de la doctora Lindsay Campillo por su pertinencia con algunos de los conceptos y su cruce con los autores que ella había incluido. Aunque la línea principal son representación, análisis e interpretación, desarrollé todos estos conceptos por ser útiles para el trabajo que llevó a cabo. Y bueno, actualmente sigo desarrollando el marco teórico porque considero que es fundamental tenerlo claro y lo más terminado posible por ser la base del resto del trabajo. Mi siguiente punto a desarrollar es la representación de guerra, no solo porque es el siguiente en el índice, sino porque usaré las mismas fuentes que en el apartado anterior. Sontag, Butler y Azoulay hablan de la guerra, además de que las segundas, especialmente Azoulay, también tratan el tema de mujeres. Entonces, de hecho, esta es otra de las razones por las que elegí partir de ellas para mi marco teórico. Después seguiré con nacionalismo y propaganda. Como ya expliqué en la introducción, este apartado es muy importante porque los filmes que elegí también tratan de delinear estas ideas y lo que presentan de ellas es parte del discurso oficial. Para este apartado tendré la siempre maravillosa ayuda de mi directora y de la doctora Banerjee, pues es una de sus líneas de especialización, además de que el doctor Garduño me ayudará porque su trabajo se centra en Irán, entonces me ayudará a acercarme a las ideas iraníes de estos tres conceptos. Por último, quiero terminar recordando que yo no escribo sobre la guerra, sino sobre el ser humano en la guerra. Muchas gracias, espero sus comentarios.